A ver, vos sabés que, bueno, yo te cuento de lo que, te digo lo que yo he experimentado, lo que a mí me ha pasado. Y después he corroborado con algunas cosas que he leído, pero más que nada, primero las viví, después las leí y me di cuenta que va por ese lado. Este, Pasé por mucho tiempo que tenía algunos dolores, ¿viste? Tenía dolores en la noche, cuando la mente se queda quieta, aparecían dolores, ¿viste? Dolores en el pecho, en el estómago, en la garganta. Y tenían que ver con cosas que después, cuando empecé a conceptualizar y a ver las creencias o a ver los personajes que uno usa, por ejemplo, el bueno, el usar un personaje. eh, por ejemplo, habían cosas que me causaban dolor, que me provocaban dolor, como por ejemplo la crítica, el señalamiento o sentirme menos. Entonces busqué un personaje para sentirme más y para impresionar y para ser como alguien, porque bueno, me sentía en ese momento como herido, una herida, ¿no? Una herida por determinados sucesos en la vida. Entonces traté de no sentir más esa herida. Por favor, ese dolor yo no lo quiero sentir más. Me duele mucho eso. Entonces, por un momento inclusive, después me di cuenta que ese personaje me sirvió, inclusive te puede salvar la vida, un personaje que vos actúes para no sentir ese dolor y para no entrar en esa frecuencia a veces de la crítica o de que te hieran, de sentirse herido. Y más cuando una persona es muy sensible, sos muy sensitivo, te sentís con esa indefensión aprendida, de que no tenés recursos, de que no sabes defenderte o que te sentís frágil o vulnerable, ¿viste? Como un niño, ¿no? Entonces vas adquiriendo ese personaje para no sentir ese dolor que una vez te hicieron sentir. ¿Qué es lo que pasó después en el tránsito de la depresión? Empecé a darme cuenta de que no quería vivir más de ese lugar, pero no sabía cómo, no quiero vivir más. Me daba cuenta, como una conciencia, me daba cuenta de esos papeles y personajes que estaba usando y no los quería vivir más, pero también sabía, me daba cuenta que si yo no usaba esos personajes iba a sentir mucho dolor. Iba a sentir porque eso me estaban cuidando como un árbol cuando vos chiquito le pones un tutor. Hasta determinado tiempo sirve, pero después ya no. Después vos terminás siendo el tutor, ¿viste? Y no el árbol. Entonces el árbol, el tutor en un momento dice que si vos lo aprisionas mucho al árbol no lo deja crecer. Y eso era lo que yo sentía. Pero ¿qué pasa con el dolor? Y vos sabés que entendí una cosa por intuición. El dolor tendrá su debida recompensa. Eso es un dicho vivo. El dolor traerá la debida recompensa. Yo pensaba que uno tenía que sufrir para hacer cosas, pero no era eso. Y me di cuenta por intuición eso del dolor traerá la debida recompensa. Pero no es que uno tenga que sufrir para despertar o para hacer cosas, uno tiene que darse cuenta y sentir ese dolor. Uno tiene que sentir eso y piensa que las cosas andan mal, pero van bien. Uno piensa que está enfermando, pero se está sanando. Uno piensa que se está durmiendo y ahogando, pero realmente lo que está sucediendo es que uno está saliendo a flote y se está despertando. Pero es bravo para que la mente entienda eso, porque la mente entiende cuando está todo bien. Y cuando está todo mal, la mente quiere buscar ese equilibrio. La mente no quiere, la mente quiere el ego, el falso yo, quiere estar todo estable. Cuando vos estás todo estable, estás bien, porque todas las cosas que lo sacan de ahí, de ese entorno, bueno, lo toma como mal. Entonces, cuando uno siente dolor, piensa que está mal y realmente porque ese dolor tiene que ser sentido. Tiene que ser sentido para ser trascendido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, vuelvo a eso, usaste un personaje que te salvó, que para no sentir ese dolor de la herida, entonces usaste el personaje para no pasar por ese ambiente, pero después ese dolor queda ahí, y ese dolor te puede enfermar, y ese dolor vos lo podés somatizar, si no lo expresás, si no lo sentís, porque eso es una parte tuya que vos tenés que sentirla. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos vas descubriendo las creencias, esas creencias y esos personajes, es la primera capa. Esto lo hicieron por mi experiencia, ¿viste? La primera capa que vos te das cuenta o lo conceptualizás o lo intelectualizás, pero no lo podés todavía como comprender o no es verdad para vos. Es un concepto y es conocimiento, pero no es sabiduría porque vos no te sirve eso, porque lo volvés a repetir. Pero esa creencia empieza a excavar, a cavar, hasta que vos empezás a sentir dolores. Los dolores que te produjo la herida que vos trataste de tapar con el personaje y con las caretas y con el falso yo. Y ese dolor tiene que ser sentido. Tiene que ser sentido porque el dolor ese
traerá la verdadera, te traerá la recompensa en el sentido de que vos tenés que sentir ese dolor. Ese dolor necesita ser sentido, no enjuiciado, no etiquetado, no valorado, no calibrado, no redimensionado, con ninguna interpretación. Vos necesitas sentir, porque ¿quién es el que siente ese dolor? La conciencia. Y la conciencia no etiqueta, no interpreta, no enjuicia, no opina al respecto. Necesita ser sentido. Y cuando es sentido, la conciencia abraza a ese dolor con amor y eh, ahí lo trascendés. Trascendés eso. Trascender significa que el miedo va a seguir, vos tenés ese miedo, pero se escucha más bajo. Es como bajar el dial. Esto yo lo escribí en un libro cuando, a través de personajes, que realmente no me sucedió a mí internamente, cuando estaba encerrado el hijo y lo llamaba al padre y el padre lo trataba mal, porque uno opina sobre el dolor, opina sobre ese hijo que tiene, que no debería, mira qué mal que estoy, no lo aguanto más, y el hijo necesita ser atendido. Y golpea la puerta para que uno lo sienta, lo sienta. Pero ¿quién es el que siente el dolor? Es la conciencia. Pero la conciencia tiene desde la conciencia es cuando uno abre los brazos y acepta y se rinde y se entrega ese dolor para sentirlo. Y ahí la conciencia actúa redimensionando y actuando en consecuencia. Y ahí es cuando toca la puerta el hijo y, el, y la conciencia le dice que lo quiere recibir, pero el hijo está ahí hasta que la puerta se abre. Cuando la puerta se abre, el miedo y el dolor se libera. Siempre el amor tiene que estar, y eso es cuando uno recibe. Uno tiene que recibir los dolores, por más que no le guste, lo tiene que recibir. En la primera etapa es muy doloroso, pero y a veces no hay ni una gota de conciencia, pero uno lo tiene que sentir. Cuando uno lo siente, se va a dar cuenta que alguien siente ese dolor, y quién es ese, es la conciencia. Y es el amor. Y el amor eh, no es condicional. El amor acepta todas las cosas nuestras que tocan la puerta, uno tiene que abrirlas y recibirlas. Y es así. Y el amor redime, el amor perdona, perdona en el sentido de que libera el juicio perdonar no significa yo te perdono, perdonar significa libero el juicio que tenía vos al respecto y te acepto y te abrazo, sin condición. Ahí se va el dolor.